No nada más porque es mi industria, pero es que es la industria que lo empezó y que lo hizo, empezar a desarrollar esa personalidad en las personas que van a estar jugando los roles importantes dentro del negocio. O sea, por eso se tiene ese lugar que ahora se llama NXT, ese centro de entrenamiento, de desarrollo, Developmental Center que tienen, centro de desarrollo para todos sus atletas, para todos sus luchadores. ¿En dónde está eso? Ahora está en Orlando. Okay. Cuando yo ahora ya es, o sea, es otra empresa más, es otra marca más de WWE. Pero cuando yo estuve allá era FCW, que era una escuelita chiquita ahí en Tampa, que hacíamos shows ante 14 personas, 15 personas, y que yo llegaba de hacer shows en la Arena México para 8 o 10 mil personas y de pronto, pum, le brinco y yo parecía que me fui para atrás. O sea, muchos de los paisanos se van al otro lado para crecer, pero cuando yo me fui al inicio, pues llegas ahí, o sea, no llegas al Staples Center ni al Madison Square Garden, llegas ahí a ese centro de desarrollo que, como ya lo dije, ahora es diferente, ahora es NXT, que tienen un centro de entrenamiento, creo que hay como 20 rings y hay área de acondicionamiento físico, trainers, quiroprácticos, etcétera, etcétera, y que ahí te van puliendo desde el inicio hasta el final si es que llegas a brincar al main roster de la empresa. Y de la misma forma te enseñan, te dan clases de dicción, de expresión facial, para que también aprendas a leer con las expresiones faciales que te van presentando tu audiencia, puedas ver y entender qué les va gustando y qué no les va gustando. Y de la misma forma que empieces a desarrollar ese personaje que vas a estar teniendo a lo largo de tu carrera. Y sé que esto mismo están adoptando. No sé si de la misma forma la UFC teniendo un centro de desarrollo, pero por lo menos los peleadores sí. Y hay peleadores que lo traen ya por naturaleza. Sí. Nate Diaz es eso. Entonces ese pelado nada más se llevó lo que es él al profesionalismo y a transmitirlo a través de las cámaras. Y Nate Diaz te vende así. Aunque no sea el mismo Nate Diaz que vimos hace 5 años, tú pones a Nate Diaz y te va a vender pay-per-views y va a poner gente en los asientos. Y te doy el más claro ejemplo, y siempre lo menciono y se enoja conmigo mi compadre Henry Cejudo, porque en su momento fue el mejor libra por libra, y él estaba forzando esto. O sea, él que ha seguido la lucha libre sabe de la importancia de la parte de entretenimiento, pero él no lo trae. O sea, su personalidad no es así, entonces él nada más estaba haciendo una copia calca de lo que veía en la lucha libre, y de pronto lo veía saliendo con un sombrero de mago y no sé qué tanta cosa que la gente pegándole una serpiente. Pero ¿no crees que eso sea mejor a no hacer nada? No, por supuesto. O sea, ¿prefieres hacer algún tipo de ruido a no hacer ningún tipo? No, por supuesto. O sea, de que te pares nada más como lo hacen muchísimos atletas, desgraciadamente, en el boxeo, o los luchadores mexicanos enfrente de una cámara y no saber ni siquiera qué hacer. Pues es preferible que hagas eso, porque lo vas a recordar, ya sea porque te gustó o no te gustó, pero lo vas a recordar, ¿no? O sea, va a trascender lo que hayas hecho en ese pesaje o en esa entrevista, pero está esa transparencia que pueden ver los aficionados, en el que, como decimos por ahí, es que está esforzándose mucho por tratar de ser entretenido. Y cuando ya lo traes por naturaleza, o sea, ni siquiera le batallas o ni siquiera lo piensas, viene automático. Ahí está Muhammad Ali. Sí. Muhammad Ali era así, adentro y afuera, y él si tú ves las entrevistas del grandioso Muhammad Ali, lo dice, o sea, era su personalidad de chamaco, pero como era un fanático de la lucha libre, él veía a Gorgeous George, entonces le encantaba eso de que salía el galanazo y que el más guapo y el mejor, y él se lo llevó para allá. Pero ¿qué es lo que hizo Muhammad Ali? O sea, lo respaldó con los puños, y lo respaldó ganando. O sea, porque pues, sí, puede ser un bocón y cualquiera puede ser un bocón, pero para que seas el paquete completo y vendas y ganes y le des a ganar a la empresa, pues lo tienes que respaldar con las victorias, que ese es un problema que vivimos aquí en muchísimos de los deportes aquí en México, que les falta entender. Y vuelvo a hablar de mi industria, porque vivimos una etapa en la que, o sea, todos los pelados
porque trabajaron por años en una empresa y se salen y se vuelven independientes, quieren cobrar lo mismo que tú y lo mismo que yo. O sea, nada más porque se salieron. Sí. Y porque dicen, chingada, ¿por qué está cobrando Elia Park lo que está cobrando y Alberto lo que está cobrando? Mijo, pues porque ponemos gente en esos asientos. Claro. O sea, no se trata nada más de que por mis chanclas me salgo de una empresa y ya nada más por eso quiero cobrar. Pasar de cobrar 15, 20 mil pesos a querer cobrar 60, 70, 100 o lo que de pronto se les vuela en la cabeza querer cobrar. O sea, lo tienes que respaldar y están matando el negocio aquí en México. Están matando a los promotores, están matando las plazas. Porque como siempre lo he dicho yo toda mi vida, pelado, cóbrame si quieres 1 millón, pero méteme 2 millones. Sí. Pero si eres alguien que no te va a ver ni siquiera tu tía ni tu primo, ¿cómo me quieres cobrar toda esta cantidad? Bueno, pues ahí va de la mano con lo que hemos estado hablando de lo que le llamamos aquí en México ese ángel, o ese carisma, que es lo que al final del día te lleva a que la gente pague por verte. Y combinado con talento, ¿no? O sea, obviamente, pues estas grandes figuras como un Mike Tyson también, que era un natural Mike Tyson. Pues tenía ese ángel natural. Hay una rueda de prensa, no me acuerdo contra quién estaba peleando, que le dice, te voy a hacer mi novia. O sea, ese tipo de declaraciones. Sí. Y ves al güey todo asustado, Obviamente necesitas un nivel de inteligencia para saber qué decir, pero también es respaldado con resultados. Con y con highlights que había tenido a lo largo de su carrera, ¿no? Sí, o sea, volvemos a esa misma. O sea, con Henry, ¿no? Henry es un atleta, pues, campeón olímpico y campeón de la UFC, imparable. En 2 pesos tiene medalla olímpica. 2 pesos, sí. O sea, formidable. Pero como yo una vez se lo dije, tratas demasiado, güey. Ese es el problema. Y también el no entender tu lugar en el negocio. Esa es una de las cosas que yo escuché de mi abuelo y luego transmitido por mi padre. Aprende tu lugar en la vida, aprende tu lugar en el negocio, abrázalo, aprécialo y sácale el mayor jugo posible. Y se me quedó grabado desde la primera vez que lo escuché a los 9, 10 años y después a lo largo de mi vida. Y eso es una realidad, o sea, porque sí, hay deportes en los que tu talento es lo que te va a llevar a lo máximo, si estamos hablando del deporte amateur. Si hablamos de mi industria, sí, en la lucha libre tienes que tener talento, pero también tienes que tener a esa persona que te ponga en el lugar adecuado. También tienes que tener el carisma y a veces llegar en el momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿no? Pero en mi caso, o sea, o en el de muchos luchadores, tú puedes poner así a todo el paquete a los 25 y tú dices, bueno, este es el mejor técnicamente, pero el que más gana dinero no es el mejor técnicamente, pero pues es el que más vende, ¿no? Entonces, ya ante esa parte, tú ya no puedes hacer nada, porque eso es lo que no adquieres en el gimnasio, no te lo enseñan, tú lo traes. O sea, John Cena, y siempre hablo de él, y ya sé que me dicen por ahí, ay, sí, lo quieres para compadre, sí, es mi compadre, John Cena, pero también es un fregonazo dentro de nuestro negocio, y aunque muchos detractores dicen, pues, pero es que no es muy agraciado y no tiene mucho, su arsenal no va más allá de 5 movidas. Bueno, sí, pelados, porque no necesita más de 5 movidas. Más bien es una persona extremadamente inteligente, que cuando tú necesitas 250 lances y 250 llaves, él necesita 5 para venderte 45 millones de dólares, que es lo que hace al año el pelado. Y es el perfecto ejemplo o sea, de cómo puedes vender con ese carisma, pero que también tienes que tener también tienes que tener y respaldar con el talento. Y también, ¿no? el entender, y es una especie de humildad, que no eres tú más grande que el deporte, ¿no? Y eso no solamente pasa en la lucha libre ni en MMA, sino en todos los deportes. Ahorita estoy viendo justamente la serie que sacaron de Netflix de Michael Jordan, y hay una escena en donde Scottie Pippen, cuando sale Michael Jordan, se enoja y no entra a un partido, y se da cuenta de eso, que muchas veces el ego te lleva a tomar este tipo de decisiones, y creo que le pasa pues, a muchos atletas y a muchas personas en general, tanto también en mi industria, que a veces te crees por tener ciertos resultados y te das cuenta que si el día de mañana desapareces, la industria va a seguir. Alguien va a venir a llenar tu lugar y no eres indispensable. Seas un Conor McGregor, que por mucho tiempo se dijo, no, pues esta es la máxima estrella en MMA. El MMA está bien aunque no esté Conor McGregor,
McGregor. Claro. Y creo que incluso le pudo haber pasado a Henry Cejudo, que es otro duro. Y de hecho la escena en donde se retira Henry Cejudo, yo me acuerdo de estarla viendo. Y para mí es una de las escenas más chistosas. Parece un berrinche de un chamaco, pero, ¿no? La quiero buscar porque está Dana White y Dominic Cruz atrás nada más viendo cómo se retira, pero, sí. pero a mí se me hace el claro ejemplo de esto, ¿no? A ver, vamos a ver, Henry Cejudo. Sí, que es lo que, o sea, es exactamente eso. O sea, mira, yo siempre, y se lo decía a Ricardo Rodríguez, que tú no crees que yo hubiera querido ser el John Cena de la industria y meterme, embolsarme $45 millones anuales. O sea, yo me hubiera encantado, aunque tuviera que salir con mi gorrito y mis chorcitos y hacerla así como John, pero no es el papel que la vida, el destino, la industria me dio. No importa si soy mejor o peor o más atlético o no más atlético que John. Eso no tiene nada que ver. Simplemente él tuvo eso, el factor IT, que le llaman allá, sí. Tuvo eso, que simplemente lo traes por aquí adentro. Pero aunque yo no tenga eso, mi talento, mi carisma, al nivel que lo quieran poner, me puso en ese lugar. Claro. Entonces hice lo mejor que pude y más allá de lo mejor que pude con lo que mi deporte, mi industria me dio. Y logré conseguir lo que he estado haciendo durante muchos años. Y defines el éxito en tus propios términos, que eso es clave. Tienes que ser honesto contigo mismo y decir qué cualidades tengo y qué no tengo y cómo puedo definir una construcción de éxito que se aterrice en quién soy y me brinde una especie de felicidad. Yo no podría ser un basquetbolista profesional. Uno, porque no tengo el talento, y dos, porque mido 1.77, ¿verdad? O sea, no podría competir. Y al menos que fuera un crack, y ni siquiera si fuera un crack, seguramente no estaría la balanza de mi lado. Entonces tienes que partir de esa honestidad. Esta es la escena que te digo, ¿sabes? Está Henry hablando. Ya, desde ahí. Ve la cara. O sea, ve la cara de Dana, güey. Y Dominic Cruz nada más diciendo qué chingados se está pasando. Digo, respeta a Henry Cejudo, la neta, la reventó. Para empezar, le ganó a Demetrius Johnson. Es un tipazo, o sea, pero tipazo esa escena de ver atrás a no, mira, o sea, a Dominic y a Dana. Lo está viendo de abajo, ya le dio la barrida, pero ándale, pues. Y ahorita quiere regresar, Henry, quiere pelear contra Volkanovski, que para mí se me haría una pelea bien interesante. Obviamente creo que la balanza estaría inclinada 100% para Volkanovski, por lo que ha hecho, por estar activo, sí. Y porque también es alguien más grande. O sea, Volkanovski en su momento, cuando jugaba rugby, pesaba más de 200 libras. Y a mí me tocó conocerlo, fui justamente a Austin, porque el güey lo invitaron al podcast de Joe Rogan. Y un amigo se dedica a documentar behind the scenes y lo contrataron para documentar el behind the scenes de su visita a Joe Rogan. Y me dijo, güey, pues cállale, vente a Austin, te pago el vuelo. En su momento no lo conocí, ahorita es muy buen amigo la persona que me invitó. Pero yo estuve ahí documentando el behind the scenes y lo vi entrenar y es una bestia. Es una persona, está chiquitito, o sea, me tomé una foto con él y me llega como un poquito arriba del hombro, pero es un músculo, o sea, todo él es un músculo y tiene una explosividad cabrona. Sí, mira, yo estoy seguro que el plan de Henry era, o sea, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Te retiras y esos comebacks te generan mayor audiencia, mayor dinero y mejor posición. Pasa en todos los deportes, o sea, por ejemplo, en la lucha libre, si algo en la lucha libre es diferente, pues si te sales un ratito es porque te lastimaste, y en lo que pasa tu tiempo de recuperación, la gente te quiere volver a ver y te está esperando. Y si por ahí tienes la suerte de que se junte con tu nueva negociación de contrato, o sea, esa expectativa de que regreses te da ese leverage, esa ventaja para poder negociar algo mejor, porque la gente está esperando. Paréntesis en eso que acabas de decir que me interesa mucho. Cuando viene la renovación de contrato, me imagino que intentas hacer que cosas pasen, ¿no? Porque es el momento en donde más tienes que aprovechar en este tipo de negocios, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí yo no sé qué tan veraz sea esto, pero creo que viene de muy buena fuente porque era la persona, es una persona que es amigo mío, que en ese entonces se encargaba del PR de las relaciones públicas de Brock Lesnar. Okay. Entonces ya después de que peleó Brock y que ya después encontraron la vía de cómo ganarle, pero que estaba en medio de esa negociación con WWE para entrar.
le habían ofrecido cierta cantidad. Y esta persona de PR, porque me lo platicó después, él fue el que soltó ese rumor con su cadena de amigos que eran las personalidades de medios en Estados Unidos más importantes, con sus 3, 4 compadres. Les dijo, hey, échenme la mano de soltar este rumorcito. Que la UFC le estaba ofreciendo una cantidad estratosférica. Sí. Entonces, él la soltó y fue validada por sus colegas que le echaron la mano para que Brock pudiera llegar a tener ese contrato que a la postre WWE le ofreció, porque no querían que se fuera de lleno y exclusivo para la UFC. ¿Pero ese en qué momento fue? ¿Fue porque la primera que hizo fue contra Randy Couture o contra quién fue? Bueno, a Randy le quitó el campeonato. Sí, luego fue contra Frank Mir. Contra Mir, y después terminó perdiendo con Cain Velázquez. Y después vino Alistair Overeem, que pues fue el que lo terminó exhibiendo de que sus manos no estaban en el lugar adecuado. Y le ganó con rodillazos también al cuerpo. Con rodillazos, y creo que después una patada de izquierda directa al hígado, creo. De recibir una patada de Overeem, aparte de ese Overeem, no mames. Aparte de ese Overeem, que era el Overeem de Japón antes de que, nos lo desinflaran. Sí. Y ahí le dejamos para no entrar en dilemas, pero después de ahí Lesnar ya no, o sea, sí quería pelear, pero no quería pelear, quería regresar a la parte de la industria que lo hizo grande, y que bueno, pues si lo comparas de estar quitándole la racha al Undertaker o recibir patadas de Overeem, pues ¿para dónde te vas, no? Pero su publicista se encargó de hacer la labor excepcional de ese rumor de no sé cuánto dinero era, pero vamos a hacer un ejemplo. Ese rumor de que 100 millones le ofrece la UFC, y ya está un hecho que va a firmar, y lo validaron esos grandes colegas que tenían o tienen peso dentro de la industria de la comunicación. Entonces la WWE dijo, no, güey, pues, o sea, ya no hay que darle los 50 porque se lo van a llevar, ahí te van los 100. Entonces consiguió el contrato más grande de los más grandes de la historia de la industria. O sea, ya se vive una época diferente. Pero obvio, volvemos a esa misma parte. Brock Lesnar lo respalda, mano. O sea, te vende pay-per-views, te vende camisas, te vende merchandise, y es un super atleta. Que volviendo a esa parte de lo que platicamos de Henry, para mí él se retiró simplemente pensando, me voy un ratito, que me extrañen, y al ratito, cuando la división no crezca sin mí, Dana me va a hablar y me va a dar una lana, cosa que no pasó, ¿no? Porque, o sea, también es volver a lo mismo que estábamos platicando. O sea, tienes que ser honesto contigo mismo. O sea, tú mismo, sí, claro, tú eres excepcional, todo, pero también ver en dónde estás parado. Tu división no es la división más atractiva. O sea, no importa que sea la más espectacular, y en su momento menos, que sea la más espectacular, la velocidad, o sea, los arrestos técnicos, siempre, y va a ser lo mismo por los siglos de los siglos, amén. A la gente le gusta ver dos peladotes, King Kong contra Godzilla, siempre lo digo. O sea, sí, Pikachu contra Sonic pueden andarse un tirote y ser los más rápidos y sacarte 250,000 poderes, y Godzilla contra King Kong nada más te van a dar golpes en el pecho y el otro fuego del hocico. Pero es lo que más nos va a gustar, porque son dos peladototes, dos titanes, ¿no? Sí, es más fácil vender, se vende solo, ¿no? Completamente. El otro necesitas argumentar de mejor manera, que puede pasar. Puede pasar. Pero también pues tienes el ejemplo de Demetrius Johnson, que fue un campeón dominante, para muchos también está en la conversación y debe de estar en los mejores de todos los tiempos. Definitivamente. Las sumisiones que acabó haciendo, una que le hace a Ray Borg, que le hace un armbar en un armbar volando, que lo levanta para un teasing, ¿cómo se dice? Disculpen el pochazo suplex, que me estoy aventando. Él finta un suplex y lo cambia en el aire, para las cosas más espectaculares que yo he visto en toda la historia. Sí, o sea, va de esa parte. Yo siempre lo hablo en las entrevistas, de ese consejo que a mí pues, nació de mi abuelo, pasado por mi papá, mi padre, mi tío y todos, o sea, de mírate en un espejo, pelado. O sea, mírate en un espejo y tú eres la única persona que nunca te vas a mentir. Porque no te vas a mentir a ti mismo, ¿verdad? O sea, va a llegar mucha gente que unos porque no quieren que llegues, y otros porque te quieren proteger de cualquier cosa que estén pensando que te puede traer tu negocio. A veces te van a mentir, pero tú mismo párate en un espejo y
tú te vas a poder decir qué es lo que te falta. Sí. O sea, lo dijiste hace rato, ¿no? Te puede encantar el básquetbol y te hubiera encantado ser un jugador de la NBA, pero tú mismo sabes tus limitaciones. Lo mismo pasa en esta industria, o sea, siempre lo digo. O sea, escucho siempre los comentarios de que, ¿qué pasa? O sea, que se nos está yendo mi chulada de amigo Rey Misterio. Rey, papá, te quiero muchísimo. Te mando un fuerte saludo. Se nos está yendo ya Rey, ¿no? Está dejando lo último para dejar bien cimentado a su hijo. Y hay muchísimo talento, pero la gente, los aficionados se preguntan, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no ha vuelto a brincar otra estrella latina después de Eddie Rey y tú, Alberto? Y los mismos muchachos buscan esas excusas, esos pretextos y dicen, ay, no, la empresa no me valora, la empresa no me quiere usar. No, compadrito, por favor. O sea, tú mismo, o sea, yo lo puedo ver. Si yo puedo ver qué es lo que falta, yo te lo podría decir, pero no te lo pienso decir porque sé que mi crítica constructiva después se convertiría ay, viejo amargado, ya no está ahí y por eso nos está diciendo esto. Pero todos sabemos qué es lo que nos falta. Sí. O sea, especialmente en una industria donde está bien facilito, pelados, párate. A ver, número uno, ¿hablas el idioma? Sí, ¿no? Bueno, pues ya sabes qué es lo que tienes que trabajar. Te quedan ahí, se te desborda un poquito por ahí con los calzoncitos que tenemos que usar a la hora de luchar, se te desborda, bueno, güey, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Está bien fácil, o sea, literal. O sea, está bien fácil ver, pero el trabajar por todo esto es la parte complicada. Y si aparte le tienes que sumar eso, que tienes que tener el factor IT, el factor eso, que es lo que te lleva de ser un formidable luchador a ser un formidable luchador que aparte vende boletos. Que al final del día pues es lo que busca la industria y que algunos, y yo me pongo allí, yo soy el más claro ejemplo, a mí me costó un poquito entender o ver esa parte, ¿no? O sea, de mano, tienes que entender por qué ya fuiste la cara de la empresa y por qué de pronto ya no fuiste la cara de la empresa y no encerrarte en el, no, pues es que ya no me quieren porque pues este cuate no le caigo muy bien. Sí, puede ser parte de eso, pero también es porque cualquier industria y cualquier empresa transnacional global y de billones de dólares se mueve por una sola causa, sí. El dinerito. Entonces, si durante 3 años le generaste 280 millones, pero ya para el 4º año ya le estás generando 180 y llega un pelado de Ucrania y les empieza a generar 182, mientras tú estás generando 180, esa es la siguiente cara de la industria. Así es en nuestro negocio, obvio. Los otros deportes van de la parte del talento, pero también ya esa parte de entretenimiento se ha llevado y con ese carisma todos los demás deportes pues son los que más venden, ¿no?